Esta persona se llama Héctor Javier Villarreal. Fue el secretario de Finanzas de Humberto Moreira en su sexenio y es el responsable del llamado Moreirazo, y donde se descubrió que cuando terminó Humberto Moreira y le heredó a su hermano Rubén Moreira la gobernatura, había un desfalco de más de 36,000 millones de pesos. Después de eso, este cuate se fue, intentó fugarse, pero se entregó allá en Estados Unidos, allá por el 2012. Y después, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó allá en Estados Unidos? Pero reaparece en el juicio de Genaro García Luna. Y él fue el que reveló cómo desde Coahuila había pagos hacia el Universal por varios millones de pesos mensuales por orden de Genaro García Luna. ¿Se acuerdan de este escándalo donde aparecieron las facturas? Él fue el que lo reveló. Ahora, lo interesante de todo no es esto, sino que desde Estados Unidos el presidente mexicano López Obrador revela que han recuperado parte de lo desfalcado del Moreirazo, ¿no? Acuérdense, fueron 36,000 millones de pesos. Bueno, recuperaron 5,000 millones que tenía él, Héctor Javier Villarreal, y que se los van a regresar a nuestro país. Pero esto vuelve a destapar el escándalo del Moreirazo, porque ahora es Moreirazo USA, y esto se está dando en medio de la elección en Coahuila, lo cual entonces podemos empezar a armar de que los estadounidenses junto con el gobierno mexicano están armando y destapando de nuevo el Moreirazo, pero a través de este regreso de dinero para probablemente intentar impactar las elecciones en Coahuila, ante el hecho de que ahorita hay una especie de empate técnico entre el candidato de Morena y el candidato del PRIAN en esta entidad. Es algo súper interesante que tiene muchas ramas y donde vemos ahora a los americanos pues sí metiéndose con todo este rollo, porque aparece de repente esta persona y bueno, ahora volviendo a destapar, claro, el Moreirazo, que allá en Coahuila vaya que impactó. Porque mira, pueden decir mucho lo que quieran de Armando Guadiana, que es amigo de Xochitl Gálvez, amigo de Ricardo Monreal, está muy bien. Sin embargo, para los coahuilenses, lo del Moreirazo, el desfalco, eso supera todo. Están hablando, acuérdense, ¿no? Humberto Moreira desfalcó a Coahuila con 36,000 millones de pesos, hereda a su hermano Coahuila, Rubén Moreira, que continúa el desfalco y la impunidad. Y después esta persona hereda a su testaferro, Miguel Riquelme. Estamos hablando de 3 sexenios de total desfalco del PRI. Aquí más metido en Acción Nacional es realmente el priismo y esta mafia. Y la verdad es que quien sea, finalmente es mejor a Moreira. Entonces, quieren otra vez revivir. Y aquí está, finalmente, acuérdense, este señor Javier Villarreal, Héctor Javier Villarreal, era el secretario de Finanzas. Y solo él se había robado 5,000 millones de pesos. Entonces, lo curioso de esta persona es que cuando se destapa el Moreirazo original, en el 2011, más o menos, esta persona, vean cómo finalmente fue detenido y liberado varias veces. Por ejemplo, Villarreal originalmente fue detenido en Coahuila, en Saltillo, el 29 de octubre del 2011, por simulación de actos jurídicos aquí en nuestro país. Ese mismo día, en la noche, pagó una fianza de 10 millones de pesos y quedó en libertad. Después, el 1 de febrero de 2012, o sea, unos meses después, fue detenido en la ciudad de Tyler, Texas, por circular en un vehículo sin placa delantera. En este auto portaban $67,000 que les fueron confiscados. Pagó una multa de $20,000 y por segunda ocasión tuvo su libertad. Y después, a unos días después, ¿no? El Villarreal decide entregarse en Estados Unidos, en el puente fronterizo de Santa Fe del Paso, Texas, y entregado, porque se entrega por lavado de dinero, el exfuncionario le da al gobierno estadounidense $2.3 millones y ese mismo mes vuelve a salir bajo fianza. O sea, que realmente esta persona, después de desfalcar Coahuila por no sé cuántos miles de millones de pesos, nunca, y se entregó, nunca estuvo en la cárcel mucho tiempo. Al final sigue en bajo fianza y todavía sigue, quién sabe dónde aparece. Pero bueno, al final el principal responsable empezó a ser perseguido en México, o ponemos simulado. Este era el sexenio de Peña Nieto,
Humberto Moreira y Rubén Moreira eran muy amigos de Peña Nieto. Evidentemente hubo una total impunidad. Ahí en Estados Unidos tampoco hubo mucho interés de encontrarlo. Y así se quedó por un buen rato. Y entonces, ¿qué pasa con esta persona? Ya después nos olvidamos del Moreirazo, pasa muchos los años, llega López Obrador, llega la 4T, pero arranca algo, el juicio de García Luna, y de repente este cuate aparece de manera sorpresiva como testigo en el juicio de Genaro García Luna. Y ese señor, eso es increíble, ¿no? Ahí vemos que evidentemente había una cooperación con los fiscales estadounidenses, revela, ¿no?, finalmente el sistema Pegasus, de cómo García Luna, pues acuérdense que fue al búnker, conoció el sistema Pegasus, después también revela la triangulación de recursos para pagarle al Universal una mensualidad, ¿no?, García Luna, directamente del gobierno de Coahuila, y aparecen facturas del gobierno de Coahuila firmadas con él. Entonces da esta parte de la versión y bueno, sorprende que aparece ahí. Y entonces aquí vemos que de una u otra manera, pues el Moreirazo, esta persona, pues ya era activo del gobierno estadounidense, pero después pasa algo interesante. Bueno, eso se queda ahí, pero el presidente de manera inopinada y sorpresiva revela que que nuestro país le van a regresar 5,000 millones de pesos del original Moreirazo. O sea, el gobierno estadounidense ya decomisó 5,000 millones de pesos y los va a regresar a México en algo que honestamente es súper poco común, o es muy raro que los gringos regresen dinero decomisado allá en Estados Unidos. Y este fue el detalle que lo dio. Vamos a verlo. Esto es lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos nos va a devolver. Nos tiene que devolver. Ese es el compromiso. 4,813 millones de pesos, casi 5,000 millones de pesos. Y el señor era secretario de Finanzas de Coahuila. Y del Servicio Administrativo Tributario. Pero saben que en este tiempo de Coahuila, y esto también lo hacían otros gobiernos estatales, mandaban dinero a los estados donde iban a haber elecciones, financiaban a candidatos de sus partidos en otros estados. Yo les comentaba aquí que en una ocasión había una elección en Zacatecas y llegaron un equipo de Coahuila, de Zacatecas, como también llegaban del Estado de México en un tiempo, a otros estados, y con dinero, maletas, para el día de la elección, para la compra del voto. Eso es interesante. Finalmente el presidente otra vez empieza a hablar sobre las elecciones en periodo electoral. No es la primera vez, ya lo ha hecho, pero bueno, es interesante aquí esta cantidad monstruosa de 4,813 millones de pesos que va a regresar el gobierno estadounidense a nuestro país por el Moreirazo. ¿Y cuándo lo están haciendo? Y que eso es lo interesante, es inédito que regresen tanto dinero los estadounidenses, pero también vale la pena entender el momento correcto. Lo están haciendo en medio de las campañas a la gubernatura, en donde incluso Mario Delgado, al día de antier, en una conferencia de prensa, revela las encuestas, en donde, bueno, la verdad es que Morena tiene un poco el voto dividido en este momento por la acción del PT y del Verde, que decidieron romper la alianza con Morena, y la verdad es que creo que sí, ser traidores a el partido, y bueno, esto ha generado que el PRIAN parezca que está empezando a liderar. Sin embargo, dice Mario Delgado, la verdad es que este tipo de cosas al final podrían acabar apoyando al candidato de Morena, Armando Guadiana. Vamos a escucharlo. Bueno, lo que les quería mostrar en la encuesta es que
De ir unidos, pues tendríamos una ventaja muy amplia, de arriba de 10 puntos. Y el no ir unidos, pues los votos del Partido Verde, que se están yendo al Partido Verde, y los votos que se están yendo al Partido del Trabajo, pues le están permitiendo al PRI, al PAN y al PRD estar por encima de Morena. Obviamente, allá en Coahuila, Miguel Riquelme, el gobernador, pues ve este dinero como, bueno, una forma de tener pues un salvamento para la elección y también para su bono de retiro. Y bueno, ya el propio Miguel Riquelme señala que busca que regresen estos millones de dólares a la entidad y evidentemente, pues Miguel Riquelme se los lleve. El propio presidente López Obrador hizo referencia a eso y señala que señala y vuelve a hablar de Coahuila, ¿no? De cómo allá la prensa en Coahuila está toda pagada y vendida al gobierno actual de Coahuila, que pagan miles de millones de pesos. Es interesante que hable de esto en este momento que está diciendo el Moreirazo revivido por Estados Unidos. Ahora, en Coahuila, si van a Coahuila, no crean que tengo información reciente, pero no hace falta, conozco muy bien ahí. Los de Coahuila me van a responder. Ahí nada más, todos los medios, todos, al servicio de un partido. Todos los medios. Bueno, para no ser tan extremo o radical, casi todos Del PRI. escuchan la radio, ven la televisión de La Laguna, todo es oficialismo, como antes. Pero ¿cuánto dinero significa eso? Por eso no estaba yo de acuerdo, más que pues soy respetuoso de la división de poderes y del equilibrio que debe de haber. Pero había una reforma para controlar los gastos de publicidad en los gobiernos estatales y la modificaron. Porque puede el gobierno federal tener un plan de austeridad para no gastar tanto en publicidad, pero hay gobiernos estatales que se gastan miles de millones de pesos. Entonces es interesante que el presidente hable sobre este tema, ¿no? Ahorita, en medio de las elecciones en Coahuila. Y claro, con una intención, y no hay que ser ingenuos, también de recordar lo más importante allá en Coahuila, que es que salga el PRI del poder, que salgan los Moreira del poder, que al margen de las animadversión que podrían tal vez tener con Armando Guadiana, por esto sí, que tiene amistad con Xochitl, que tiene amistad con Ricardo Monreal, y lo que quieren y manden, pero al final representa él la otra opción, que no es Moreira, porque si por esta animadversión vuelven a votar a favor del PRIAN, pues va a haber otro sexenio de saqueos de este nivel. Cuando vemos a Armando Guadiana, cuando llegue como gobernador de la 4T, pues de una u otra manera está limitado por los estándares de Morena, de la 4T, del propio López Obrador. De una u otra manera necesita guardar ese tipo de sana distancia del PRIAN, y no es Morena en ese sentido. Entonces yo creo que eventualmente va a llegar un llamado al voto útil allá en Coahuila, que no voten por el PT de Borda y que voten por Morena, que creo que será lo más correcto. Pero sí es interesante que ahora vuelvan a entrar los estadounidenses a meterse
a Coahuila, reviviendo Moreira, el Moreirazo, ahora en Estados Unidos. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.